Veíamos allí ganadores y perdedores de este ajuste draconiano, donde, bueno, sí, mucho más focalizado y detallado en algunas áreas y programas que antes tenían un nombre y un conocimiento que uno sabía de qué se destinaba, y hoy vemos porcentajes de recorte con 2023 que no es una caída del 5 o 10%, son literalmente un recorte que genera una paralización de los distintos programas. Sí, así es. De hecho, en muchos hay recortes de un 100%, o sea, la totalidad del programa ya no funciona. Cositas sencillas como obras de seguridad en rutas nacionales, por ejemplo, o sea, que impactan mucho en la seguridad vial, por ejemplo, o otro tipo de programas que conocíamos y que no nos sorprende que se hayan eliminado, como el Conectar Igualdad, por ejemplo, que hacía que los pibes y las pibas de las escuelas pudieran tener una compu. Pero si hay una ejecución, que en muchos casos existe, ya que cayó más del 75% en un programa, en una jurisdicción u organismo y demás, ya más de esa caída es una virtual paralización, porque imagínense que las personas que si todavía trabajan personas en ese programa o en esa jurisdicción no tienen nada que hacer con una caída de su presupuesto mayor al 75%, y eso es en muchísimos programas del área de educación, de cultura, de salud, de ciencia y tecnología, de producción, y es verdad que no son todos perdedores dentro de la ejecución del gasto público, porque la Secretaría de Inteligencia del Estado sí tiene aumentos reales de ejecución presupuestaria, y es un poco, voy a hacer una comparación odiosa, pero Sí. la deuda externa, que en las semanas anteriores fue un poco debatida, y Caputo jactándose de que ellos pagan la deuda y que desendeudan al país. Bueno, la deuda externa tiene un peso tan importante en nuestra economía y en nuestro pequeño presupuesto nacional de país pequeño que somos, en una región empobrecida del mundo, tanto así que lo que pagamos de deuda a lo largo del año equivale a nada más y nada menos que sumado lo que gastamos en educación, en cultura, en salud, en defensa y en ciencia. Lo que gastamos en esas 5 cosas equivale a lo que gastamos en deuda anualmente. Interesante la comparación. Ahora se viene un pago fuerte, casi 5.000 millones de dólares que se tiene que hacer en los próximos días por parte del gobierno nacional. ¿Te parece repasar? Bueno, decías, hay un ganador, el área de inteligencia, más conocida como CIDE. ¿De cuánto ha sido el aumento de presupuesto comparado con junio del 2023, por ejemplo? Ahí tenemos, no, de hecho, comparado con junio del 2023 en relación a la Secretaría de Inteligencia, no tenemos un aumento tan considerable, pero sí año a año en lo que va de este Bien. ejercicio gubernamental, ¿no? Es un 17% más que el año pasado. Con lo cual, bueno, y se fortalece también políticamente, sabemos, Santiago Caputo. Y, y en relación al 2023, lo que sí es interesante son todas las caídas, y exclusivamente dos ministerios o jurisdicciones que han levantado su presupuesto. Solamente dos en relación al 2023. Son el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Justicia. Solamente. Sí, que Y paradójicamente, eh, la Secretaría de Inteligencia sí creció este año en relación al año pasado, 26 comparado con 2025, en la misma proporción que disminuye el presupuesto de la Auditoría General de la Nación. Es decir, no hay presupuesto para un organismo externo, independiente, autónomo, que audita lo que pasa en el Estado, y sí hay muchísimo presupuesto totalmente oscuro, porque así funciona el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia en este y en todos los gobiernos, porque hay partidas este, que son reservadas. Bueno, ahí sí hay un crecimiento. Me asombra con esto del Estado Mayor Conjunto, el aumento del presupuesto, porque lo que es la obra social, por lo menos, y los salarios de los efectivos y el personal civil de las Fuerzas Armadas están siendo tan lapidarios que, bueno, tuvieron que Exactamente. permitirle a muchos trabajadores de las Fuerzas Armadas tener un segundo laburo, que ya lo hacían de facto, pero ahora lo hacen ajustado Exactamente. a la ley, que les permiten un segundo laburo. Te hago una De hecho, pregunta. Sí. es sorprendente, como vos decís, porque además los salarios han caído muchísimo, con lo cual, hasta donde yo entiendo, es un aumento presupuestario únicamente que tiene que ver con
los cargos jerárquicos o la plana mayor justamente de las Fuerzas Armadas, sino la totalidad Claro. del trabajo que tiene que ver con esas fuerzas, porque además las fuerzas de seguridad federales y han caído su ejecución presupuestaria muchísimo, de todo el Ministerio de Seguridad, además. ¿Te parece hacer un repaso entonces por estas áreas que vos decías es el equivalente a todo lo que se gasta en la deuda externa, pero nos podrás dar algunos números y porcentajes, por ejemplo, en salud, en ciencia, tecnología y en educación? Sí, cómo no. El presupuesto nacional argentino hoy en día gasta de la totalidad Sí. un 5% en educación y cultura, un 5% en salud, un 2% en defensa. Ese 2% también es lo que gastamos en transporte o lo que gastamos en seguridad interior, y un 1% menos en realidad en ciencia. Si sumamos esos, educación y cultura son 5, salud son 5, defensa son 2 y ciencia es 1%, bueno, eso da un 13%, que es lo que gastamos en los servicios de deuda que tiene el Estado, y que es una realidad que nos aprietan y muchísimo para poder desarrollar cualquier otra área, pero mucho más en un ejercicio gubernamental que decide deliberadamente perdonar a otros para castigar a estos derechos tan importantes, como ya mencionamos: educación, salud, cultura, defensa. Hay algo que es interesante, y es lo que no se recauda por RIGI, por los beneficios que el RIGI otorga a las inversiones, equivaldría a financiar aquello que mantiene a una buena parte de los sectores organizados en la calle. Equivaldría a financiar las universidades, lo que le estaba faltando y reclamando todo el colectivo de la discapacidad, y familiares y instituciones que trabajan con discapacidad, y otros programas que están siendo tan terriblemente ajustados. Las transferencias a provincias y municipios es uno del que no hablamos y que se ha recortado hasta paralizarlo, ¿no? En más de un 80% en todos los casos. Tengo una pregunta y no sé por dónde empezar, porque veo ANMAT y se me viene fentanilo, caída del 45%, ANSES una caída del 15%, jubilaciones, programa de plan de primera infancia, una caída del 93%, que es prácticamente que no exista más ese programa. Lo mismo que el Plan Nacional de Protección Social. La semana pasada tuvimos conflicto en CNA y CONICET, caída del 35% y CONAE del 64%. No sé ni por dónde empezar a preguntarte, bueno, los distintos recortes de las áreas dentro de lo que es salud, ciencia, tecnología, seguridad social. ¿Nos podrás dar un breve repaso de las distintas reparticiones y el recorte que sufrieron? Sí, cómo no. Está bueno el repaso general, y está bueno también detenerse en cualquiera de ellos hasta que llega un punto que uno se harta porque dice, no puede ser tanto. Secretaría de Niñez y Adolescencia, vos mencionaste un programa de primera infancia. Bueno, pensando en la niñez y en la adolescencia, un recorte del 75%. ¿Quién se ocupa de las adolescencias? ¿Betano en este contexto? Claro. Teniendo los índices de suicidio que tenemos y las problemáticas escolares que tenemos, si se recorta a ese punto una secretaría, no funciona más. O sea, los trabajadores y las trabajadoras que quedan ahí están cumpliendo horarios sin nada que hacer. Y asimismo se fortalece el discurso oficial de soñó, que hay que echarlos, etcétera, etcétera. Muchos de estos recortes obedecen porque son caídas reales, es decir, comparamos con 2023 también pensando en la inflación que hubo en el medio. Entonces, muchas de estas caídas obedecen a la caída del salario de quienes trabajan en el Estado, ¿no? Por eso también la caída total de la ejecución del presupuesto es del 34%. El Estado argentino en 2026 gasta un tercio menos de lo que gastaba el Estado argentino en 2023 en su propio territorio, para con todas las obligaciones y servicios que tiene que prestar. Recortes en salud, ya dije, producción, la seguridad social, la ciencia. La seguridad y la defensa, justicia y derechos humanos, educación y cultura, transporte y la seguridad social mencionada nuevamente, son todas las áreas que pierden en este modelo, y no pierden un poquito, no están recortadas, están desapareciendo, están totalmente paralizadas. Eso, sostenido a lo largo de todo un gobierno, es muy difícil de recuperar, porque son capacidades estatales que en el camino se pierden, y son personas formadas
que tal vez tienen una carrera de décadas haciendo su función social dentro del Estado y que también se van, porque necesitan, como vos hablabas de los gendarmes, necesitan cubrir un sueldo digno y no lo están pudiendo hacer. La planta de trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional se redujo en un 20% en lo que va del gobierno de Milei. Perdón. Se han despedido 70.000 personas. Es decir, no es solo un recorte presupuestario que, por ejemplo, elimina las computadoras del Conectar Igualdad o elimina los preservativos que reparte el Ministerio de Salud, sino que también elimina personas que ejecutan esas políticas, con lo cual el panorama es bastante desolador. En relación a la provincia de Buenos Aires, hay un encono especial y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que es un fondo establecido en su momento para compensar que la coparticipación no es justa para con la provincia de Buenos Aires, se había creado y ese Fondo de Fortalecimiento Fiscal tiene un recorte del 100% desde 2024. O sea, no funciona más, no hay tal fondo desde ese momento, que de hecho es una querella judicial por parte de la provincia hacia la nación. Y hay programas que habíamos también, un sector de la población, luchado mucho para que existan, como son los programas y políticas de género y de prevención y erradicación de la violencia de género, que no los nombré porque el gobierno en estos años se ha encargado de eliminarlos del mapa directamente, y teníamos además una herramienta para monitorearlos, que era el presupuesto con perspectiva de género, que también ha sido eliminada. Con lo cual es difícil que el sector privado se ocupe de algunas de estas cosas que creo que, no sé, tratando de ponerme en la piel de quienes gobiernan nuestro país en este momento, creo que ellos piensan en serio que el sector privado se puede hacer cargo de muchas cosas, pero bueno, hay muchísimas de las que no se va a hacer cargo porque no le interesa y no le generan réditos.